Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. El tema que vamos a ver a continuación está relacionado con la parte de seguridad en contenedores y la agenda que vamos a revisar plantea los siguientes puntos. El primero es entender un poquito la problemática y qué es la gestión que se maneja con contenedores. Vamos a entrar a ver cuáles son esos aspectos que se contemplan dentro del modelo de responsabilidad compartida, específicamente para aquellos servicios que nos apoyan en la orquestación. Vamos a revisar también los temas de defensa en profundidad en contenedores y finalmente vamos a mirar algo de buenas prácticas. La idea es cubrir como varios aspectos para que ustedes se lleven la información. El primer punto, frente a contenedores versus máquinas virtuales, vamos a entender los contenedores y las máquinas virtuales como tecnologías que nos van a permitir básicamente que las aplicaciones sean independientes de los recursos de infraestructura de TI. Entonces, en el caso que estamos viendo acá, la parte de contenedores básicamente es un paquete de código, si lo podemos ver de esta manera, que contiene todo el código de software que hace parte pues, de una aplicación. Entonces, ahí contiene lo asociado a sus bibliotecas y dependencias. Entonces, todo esto lo vamos a ver, digamos, empacado o visto a este nivel. Por el otro lado, las máquinas virtuales básicamente lo vamos a entender como una copia de una máquina física y yo podría tener varias máquinas virtuales montadas sobre un hipervisor y cada una con su propio sistema operativo. Entonces aquí aparece como una primera diferencia y es que cuando estamos hablando de contenedores, aquí vamos a tener un único sistema operativo y vamos a tener un elemento de gestión de contenedores. En este caso puede ser Docker, pero hay otros sistemas que nos permiten manejar contenedores. Y sobre esos contenedores y sobre este gestor de contenedores o este componente pues, de administración de contenedores, vamos a tener como los diferentes contenedores que a su vez trae encapsulado solamente la pieza de software. Aquí no tenemos sistema operativo. Entonces, de alguna manera estamos como haciendo una pequeña virtualización del sistema operativo, pero todos están sobre el host que brinda el sistema operativo es compartido y lo que nosotros tenemos acá son como las diferentes aplicaciones. Si vemos en este caso, acá cada componente de máquina virtual integra el sistema operativo. Entonces aquí ya vemos una primera gran diferencia y es que estas máquinas virtuales siempre tienen un sistema operativo diferente o podrían tener lo mismo, pero digamos en este caso cada una va a tener su sistema operativo, por lo cual cuando hablamos de contenedores hablamos que un contenedor estaríamos hablando de un tamaño de megas, mientras que si hablamos de una máquina virtual estaríamos hablando de gigas de información porque todo lo que yo tengo empaquetado lo tengo a nivel del sistema operativo. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que se pueden ver. Cuando hablamos de ventajas, la principal es que yo puedo utilizar los contenedores y los puedo ejecutar en cualquier ambiente, precisamente por esa abstracción de sistema operativo. Cuando hablamos de los contenedores, puede ser un Linux, un Windows. También nos permite aprovechar de mejor manera los recursos que yo tengo a nivel de máquina. Piensen en lo que les mencionaba ahorita a nivel de tamaño. Si en un servidor yo puedo correr X máquinas virtuales y todas con su sistema operativo, cuando hablamos de contenedores yo puedo tener muchos más contenedores que pueden estar corriendo sobre esa misma infraestructura de hardware. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. También nos brinda un tema de aislamiento a nivel de las aplicaciones y una separación y movilidad de las aplicaciones, sobre todo temas de velocidad. Cuando un contenedor falla, yo puedo tener mecanismos como réplica set o ya pues en ambientes más corporativos hablamos de deployment que nos permiten hacer actualizaciones de manera muy rápida, está monitoreando de manera permanente si tengo que escalar, si tengo menos contenedores para soportar una aplicación. Entonces me permite hacer varias cosas. Y el siguiente componente es la parte pues, de orquestación, que es el que me permite gestionar como a más alto nivel los diferentes contenedores. Entonces, cuando hablamos de orquestación, AWS brinda diferentes soluciones que nos van a ayudar a soportar este tipo de aplicaciones y mecanismos pues, de contenedores. En este caso tenemos la parte de ECS, que ECS es nuestro propio orquestador que se llama Elastic Container Services y básicamente es un servicio administrado de orquestación de contenedores que precisamente por el mismo componente de administrado es altamente escalable y les brinda pues un rendimiento para ejecutar contenedores Docker en la nube de AWS.
y yo puedo seleccionar sobre qué plataforma o sobre qué componentes quiero que corran esos contenedores. Si vamos a hablar de instancias S2 normalitas, si vamos a tener Fargate, que es nuestra solución, o es la tecnología que nos ayuda a implementar contenedores o ejecutar contenedores en nuestros ambientes, sin implementar o administrar pues una infraestructura por debajo. O sea, normalmente lo vamos a ver como un tema serverless. Y finalmente, la parte de Anywhere, que es básicamente lo que va a hacer es utilizar el mismo plano de control de gestión de todos esos contenedores, pero ustedes pueden definir en dónde quieren que esto se ejecute. Esto puede ser en cualquier lugar, literalmente. Si tienen algo en on-prem, lo pueden hacer y lo pueden gestionar de esta misma manera. Del otro lado está EKS, que EKS está asociado a la parte de Kubernetes, es este orquestador administrado de Kubernetes, que nuevamente es un servicio administrado de orquestación de contenedores, pero el elemento de administración ya no es el propio AWS como veíamos en ICS, sino que utilizamos las versiones de Kubernetes para poder hacer esta gestión. Entonces, ambos servicios nos van a permitir, de acuerdo a las necesidades, nos permitir hacer una gestión, programación de contenedores, ejecutar los contenedores donde yo quiera, hacerles gestión, definir las características. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente cuando yo utilizo ECS, y ahorita lo vamos a ver más en profundidad, yo estoy dejando más carga, estoy delegándole más carga a AWS porque AWS está dedicada a todo el componente del servicio y la parte de control. Mientras que en el caso de EKS, aunque tenemos un componente del plano de control administrado, van a haber otras piezas del rompecabezas que ustedes seleccionan cómo la quieren hacer. Y precisamente en el siguiente punto que vamos a revisar, vamos a ver cuáles son esos elementos que ustedes van a tomar una decisión frente a qué tanto tengo que administrar y por ende pensando desde el punto de vista de seguridad, qué tanto tienen que intervenir en nuestros equipos para poder hacer actividades en cualquiera de los dos. Pero ambos son soluciones que tenemos que analizar y revisar a la luz de qué es lo que yo quiero para la organización. Entonces, vamos a ver el modelo de responsabilidad compartida. Ya vimos esto en la primera sección. La idea es que ustedes puedan identificar que cuando ustedes van a ejecutar cargas de trabajo, ustedes deben tomar decisiones. Y esas decisiones puede ser, si yo ejecuto eso en una instancia C2, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué parte de ese modelo de responsabilidad compartida eh, tengo que asumir? Entonces, ustedes van a ver acá que todo lo que tiene que ver con el plano de control es responsabilidad de AWS y pues los componentes que están debajo soportando esa infraestructura. Y a nivel de cliente, el cliente toma otras decisiones. Por ejemplo, si estamos hablando de C2, tiene que decir, bueno, de qué tamaño van a ser las instancias que yo voy a correr, cuál es el sistema operativo que voy a poner, qué tipo de imágenes voy a correr. Entonces, trae más información, más decisiones que yo debo tomar cuando yo tengo o selecciono el componente de S2, precisamente porque es como un servidor sobre el cual yo voy a correr esos contenedores y que está básicamente orquestado por, digamos en este caso, ECS. Cuando hablamos de Fargate, que es ese servicio serverless, yo estoy delegando más responsabilidad del lado de AWS. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí estamos corriendo el componente de Fargate como serverless, donde ustedes se quitan ese componente de pensar qué es lo que yo voy a poner ahí debajo, de qué tamaño son las instancias, tengo que actualizar el sistema operativo. Todas esas funcionalidades ustedes las delegan a AWS y estas por eso pasan a ser de color naranja y básicamente ustedes van a gestionar qué imágenes son las que van a correr sobre ese componente. Entonces, ahí ustedes toman diferentes decisiones frente a cómo lo quieren manejar. Entonces, básicamente por el modelo, ustedes definen, este es el contenedor que va a correr y eso es una tarea dentro de ECS y esta tarea va a cumplir estas ciertas actividades. No perdamos en el radar que hay diferentes componentes que nos van a ayudar pues a hacer esa gestión y que los vamos a mencionar ahorita. Ahora, esto es del lado de ECS. Ahora, del lado de EKS. Entonces, en EKS vamos a tener todo el componente de plano de control, que es el plano de control gestionado con Kubernetes, donde tenemos el etcd, la parte del API, el gestor de controladores y todo el programador. Todo eso es responsabilidad de AWS. Y cuando yo defino que los workers donde van a correr esos contenedores están gestionados del lado del cliente, todo lo demás es responsabilidad del cliente. Entonces, en este caso, yo tengo que configurar sistema operativo, la parte de los agentes, la parte de networking, la parte de la AMI que va a correr,
configurar la parte de networking, escalado, la forma en que van a escalar esos nodos y con qué solución van a escalar esos nodos, y pues todos los elementos de configuración particulares de EKS que ya tienen que ver pues con las políticas, los roles y todo lo que hace parte como ya específicamente lo que tengo que configurar una vez ya tengo mi clúster. Entonces, todo lo de azul es responsabilidad del cliente. Cuando yo tengo el EKS con grupos de nodos gestionados, yo estoy delegándole una partecita a AWS que es básicamente son instancias S2, pero que están siendo gobernadas o administradas por AWS. Entonces, esa es mueve un poquito la franja de color y algunas de estas características son gestionadas por AWS y otras por el cliente. El resto o la mayor parte sigue siendo gobernado por el cliente. ¿Por qué funciona así? Porque básicamente cuando tenemos Kubernetes, yo puedo tener mucha más flexibilidad en las cosas que quiero hacer con los diferentes componentes. Y esa flexibilidad pues también trae consigo responsabilidades desde el punto de vista de gestión. Pero también está la opción de Fargate. Entonces con Fargate yo puedo delegar esa parte de todo el sistema operativo porque ya lo está gestionando AWS, cómo escalan los nodos de trabajo y me enfoco en el resto de los componentes, que es la VPC, donde va a correr, la parte de configuración, cómo accedo a los datos y todo esto. Entonces, aquí es bien importante entender ese tema de flexibilidad que me da Kubernetes, pero como mencionaba anteriormente, pues eso deriva en una responsabilidad y mayores actividades desde el punto de vista de gestión que yo debo tener. Cuando ya paso a tener Fargate, estoy haciendo una delegación, esa cantidad de responsabilidad se delega un poco más a AWS, me quita un poco más de carga, pero igual el hecho de yo tener pues Kubernetes como tal, pues implica ciertos componentes. Con eso claro, para empezar a hacer la parte de protección y siguiendo pues el modelo de defensa en profundidad, es importante entender como las diferentes capas que tenemos cuando estamos manejando esto. Entonces, acá podemos arrancar desde los datos de usuario o desde el perímetro. Normalmente, pues digamos, ¿qué es lo que yo quiero proteger? Quiero proteger los datos de usuario. Entonces, es importante que yo pueda tener una identificación clara de cuáles son esos datos, cuál es la información que están corriendo sobre esos contenedores, qué tipo de data tengo, si tengo datos personales y cómo los voy a gestionar y cómo los voy a identificar. Entonces, hay que empezar a definir algunos mecanismos que me ayuden a mirar eso. Ahorita vamos a ver algunas soluciones que nos van a dar como esa orientación de, bueno, cómo podíamos explorar esta capa en particular. En el tema de configuración van a aparecer todas las configuraciones asociadas a los parámetros que yo voy a tener a nivel de contenedor. Entonces acá pueden ser cómo estoy gestionando contraseñas, cómo estoy gestionando las configuraciones iniciales, si estoy utilizando APIs, cómo las estoy gestionando. Entonces aquí también hay varias soluciones de AWS, ya ustedes vieron varias soluciones que nos pueden ayudar, como Secret Manager, por ejemplo, para manejar este tipo de cosas y esos vaults de información. Ya después está la parte de código fuente, que está asociada a cómo estamos prestando, cómo estamos llevando ese código fuente de mi aplicación y cómo lo estoy gestionando. Entonces aquí entran las cosas que ya revisamos. Por ejemplo, Amazon Inspector nos va a dar una visión y nos va a ayudar a escanear tanto los repositorios donde yo tengo el código fuente, que es el siguiente componente, pero me va a ayudar específicamente a analizar el código fuente, a darme recomendaciones, como ya vimos pues anteriormente con Fabián. El tema de dependencias también, que ya sería el análisis de código y saber dónde está disponible, cómo lo estoy gestionando, cómo lo estoy manejando. Y ya a nivel de contenedor empiezan a aparecer otros componentes, que es, bueno, cómo controlo, que ya son más de la arquitectura, cómo controlo la aplicación, cómo controlo los diferentes componentes que están allí reflejados. Y a nivel de host, pues el sistema operativo, como veíamos acá, compartimos el sistema operativo, que sería tomar las decisiones de qué sistema operativo yo voy a montar, si estamos hablando de C2, y también cuáles son los diferentes requisitos que yo necesito implementar para tener un multi-tenancy, si ese es el tipo de aplicación que yo estoy manejando. Y acá vamos a ver varias herramientas desde el punto de vista de controles de seguridad. Vamos a tener cosas a nivel de host y contenedor. Ya vimos algunas de esas, por ejemplo, las capacidades que tiene Amazon Garduri para ir más en detalle y darnos más información como ya exploramos, pero también hay otras de software libre o de terceros que
pueden participar también dentro de este proceso, como la parte de Falcom o Checkov para hacer este análisis a nivel de host. A nivel de dependencias, código fuente y configuración, que serían todas las soluciones de SaaS, DaaS y gestión de vulnerabilidades. Ya hablamos de la parte de inspector, las capacidades que tiene para poder explorar estos repositorios de datos y poder hacer análisis más específicos. Y específicamente en la parte de código fuente también analizamos aquellas funcionalidades de Amazon QDeveloper y CodeGuru para poder entender y asesorar a los desarrolladores para que puedan identificar ese tipo de funcionalidades. Y a nivel de datos de usuario, pues ya está todo el tema de poder tener otras herramientas como Velero o Kubelet que me ayuda a proteger pues esos datos de usuario. Un componente que también se mencionó anteriormente eran las capacidades que yo tenía utilizando ECR. ECR tiene una integración directa con Inspector y ahí yo estoy guardando mis imágenes. O sea, recuerden que las imágenes es esa receta que especificó cómo va a ser mi aplicación y de qué manera va a correr. Y después, cuando ya la corro, ya se vuelve un contenedor y ese contenedor pues tiene ese componente digamos, más dinámico. Entonces, cuando yo tengo ECR, yo puedo tener la integración o el escaneo integrado con Amazon Inspector, que básicamente es prender una integración. Y si no coloco esto, puedo utilizar las funcionalidades básicas de Claire, que es una herramienta también con la cual hay una integración, que es una forma fácil, pues, de hacer escaneos sencillos dentro del ambiente. Y para el tema de buenas prácticas, tenemos la parte de administrar el acceso con políticas. Acá ustedes van a ver los mismos componentes que hemos visto a lo largo del día y es cómo yo aplico mínimo privilegio a nivel de los recursos, cómo configuro políticas para esos recursos y la manera en que lo va a proteger en el caso de ICS. Esto es general para los dos, pero también digamos que es importante tenerlos en cuenta. Cómo protejo mi red, cómo hago la parte de segmentación y aislamiento de la red, cómo utilizo cifrado, qué especificaciones de cifrado utilizo y cómo, por ejemplo, puedo aprovechar las ventajas de los sistemas Nitro, que sería ese hardware y esta parte que nos ayuda a agregar capacidades adicionales, como gestiono certificados, cómo creo los clústeres de manera independiente de las VPCs. A nivel 3 podemos hablar de la gestión de secretos. Ya mencionamos pues el usar Secrets Manager o Systems Manager Parameter Store para poder almacenar estos secretos. Cómo protejo las tareas como tal y el tiempo de ejecución de las mismas. Cómo protejo las imágenes en sus contenedores. Qué características de inmutabilidad voy a manejar en ICR. Cómo protejo el contenedor y las tareas asociadas. Cómo restringo, por ejemplo, la parte de ejecución en ICS y cómo protejo el tiempo de ejecución. Y a nivel de monitoreo, pues todos los componentes de monitoreo, que sea cómo revisamos el usuario raíz, cómo habilito esas capacidades para entender qué está pasando en la cuenta, en las tareas, en las actividades programadas que yo coloqué en ICS, las métricas de los contenedores, los flujos del VPC y cómo está moviéndose el tráfico y pues y finalmente todo el tema de seguridad a nivel de cumplimiento. Entonces, en ECS lo que ustedes van a ver es cuando están configurando su clúster, van a tener varios componentes. Acá solamente les traigo algunas cosas que ya he mencionado. La parte de infraestructura, dependiendo si yo uso Fargate en la parte de serverless o si utilizo la parte de instancias, pues voy a tener que configurar otros componentes, grupos de seguridad y otras cosas que son propias pues, del servicio. La parte de monitoreo también es importante habilitarla y la parte de cifrado, donde yo ya especifico cómo quiero que se maneje el cifrado con la parte de KMS que vamos a verlo en el siguiente módulo. Y a nivel de la cuenta también puedo colocar algunas características que yo quiero tener. Ya hablamos, aquí aparecen varias, cómo manejo la parte de VPCs, cómo manejo la parte de logs, pero específicamente en nuestro caso es cómo yo puedo hacer la integración de Runtime Monitoring, que es un feature que vimos en la sección pasada y que me ayuda a proteger o tener una visibilidad más dentro de los contenedores, a nivel de contenedores. Cuando hablamos de KS, ustedes en este link van a ver, y también para ICS, van a ver como algunos de los componentes que normalmente se contemplan. La línea es la misma. Acá tal vez haríamos énfasis en componentes más específicos que aparecen por la gestión de Kubernetes, que ya estamos hablando de pods, ya estamos hablando de la seguridad a nivel de runtime, la parte de cómo manejo el multi-tenancy de un clúster, los controles detectivos, la parte de cifrado de datos y todos los componentes generales y este punto bien importante que es cómo manejo la seguridad a nivel de las imágenes que estoy colocando. En las opciones de configuración vamos a ver algunas configuraciones específicas donde yo puedo seleccionar cuál es la versión de Kubernetes que quiero utilizar y cómo voy a manejar la parte de control de acceso a los clústeres para
para la gestión misma del clúster, y eso son características que yo defino de manera muy sencilla, cómo voy a habilitar la parte de secretos dentro del clúster. Y, por ejemplo, la integración nuevamente a nivel de Amazon Garduri, que básicamente cuando están haciendo la creación del clúster lo van a ver como unos plugins, y esos plugins yo los puedo seleccionar para empezar a integrar esas capacidades en ese clúster en particular. Entonces, con esto damos una idea general de cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta. Varios de los puntos que ustedes vieron en sesiones anteriores van a ayudarles a proteger estas cargas de trabajo. Y con esto cerramos este módulo y pasamos a un descanso.